Y hoy nos toca el capítulo 15, el final del capítulo 15, versículos 36 al 41. Y le he puesto un nombre, un título así un poco extraño, ¿vale? El título es de un refrán español, ¿no? Cada uno en su casa y Dios en la de todos, ¿vale? Pues suena eso, ¿no? Cada uno en su casa y Dios en la de todos, ¿no? Entonces, vamos a dar lectura al texto. Hechos capítulo 15, versículos 36 al 41. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Cada uno en su casa y Dios en la de todos. Este es un refrán español que lo utilizamos cuando nos separamos de alguien, ¿verdad? Quizás sin demasiado conflicto, ¿no? Simplemente no hemos podido caminar juntos, ¿no? Y decimos, bueno, pues que te vaya bien. Nos separamos, cada uno en su casa, tú en la tuya, yo en la mía, Dios en la tuya, Dios en la mía, y bueno, pues sin acritud, sin enfado, ya está, no hemos podido trabajar juntos, no hemos podido hacer algo juntos. Solo se me antoja una situación en la vida en la cual no podríamos decir esta, es el matrimonio. El matrimonio es algo que Dios ha establecido como un pacto indisoluble. Y entonces decir, sí, pero la gente se divorcia, vale, sí, la gente se divorcia. Pero según la Biblia, solo hay dos opciones de divorcio lícito, ¿eh? El sermón del monte, el Señor Jesucristo nos habla de por causa de adulterio, y en 1 Corintios capítulo 7 nos habla de abandono que no puede ser remediado por juez alguno, es decir, un abandono que no puede ser. Estas son las dos causas lícitas, pero el matrimonio es un vínculo indisoluble, aunque lo rompamos. El Señor Jesucristo dice, bueno, tengo que acceder al tema del divorcio por la dureza de vuestro corazón, no vais a dejar de hacerlo, ¿no? Vale, pero quizá esta es la única relación humana indisoluble, que las partes tienen que aprender a vivir, a convivir, a perdonar, etc., ¿no? Bueno, muchos fracasan, y ya sabéis lo que sucede, ¿no? Pero solo hay dos opciones donde se puede romper ese vínculo, bíblicas, ¿vale? Y esta ruptura pues siempre es una tragedia, es un drama, ¿no? Pero en el resto de las relaciones humanas, a excepción del matrimonio, en el resto de las relaciones humanas no hay un compromiso de por vida. Tú caminas con alguien porque tienes afinidad, porque hay feeling, ¿verdad? Porque comparten los mismos ideales, la misma visión, uno forma parte de un equipo en una empresa porque es lo que hacen las empresas cuando seleccionan personal, ¿no? Buscar a personas afines, personas que se encajan bien en un equipo, y entonces buscan perfiles de personas que encajen bien para poder trabajar. Entonces es evidente que no todas las personas encajan o encajamos, ¿no? Y no pasa nada, no todos encajamos, no todos encajan con nosotros y nosotros no encajamos con todo el mundo, no pasa nada, no hay que dramatizar este tipo de cosas, ¿no? Es normal. Esto es incluso mucho más evidente, como digo, cuando tenemos que buscar un equipo con el que trabajar, ¿no? Imaginaos, una empresa tiene que formar un equipo de marketing, de lo que sea, y entonces tiene que seleccionar personal. Pues tiene que buscar y seleccionar personal que sean compatibles, ¿vale? Buscar personas que sean compatibles para poder hacer el trabajo juntos, ¿no? Especialmente, esto es importante, la compatibilidad, el tener la misma visión, el tener afinidad, la lealtad, en personas que van a trabajar hombro con hombro. En una iglesia es importantísimo. En una iglesia se requiere de los miembros de la iglesia cierta lealtad. Eso no quiere decir que uno es servil y está de acuerdo siempre con todo, pero tiene que ser leal a la visión de la iglesia, ¿verdad? A la causa del Evangelio, al Señor Jesucristo. Tiene que tener un respeto también por aquellos que guían la congregación si intentan hacerlo en el temor de Dios, ¿no? Y hacerlo bien, ¿no? ¿Verdad? Se requiere cierta lealtad. Uno sin una congregación no se siente cómodo, no está cómodo, no hay feeling, no hay... ¿verdad? Pues tienen toda la libertad también. No tenemos esa potestad de sujetar a nadie, ¿verdad? Tenemos personas y buscamos personas, cuando trabajamos con alguien, cuando vivimos con alguien, cuando compartimos con alguien la vida,
que haya un feeling, que haya un mismo espíritu, ¿vale? Algunos cometen el gran error de, a sabiendas que continuar juntos en una iglesia, en un grupo, en un equipo, saben que está condenado al fracaso esa relación a corto o medio plazo, y a sabiendas se empeñan en continuar ahí, ¿no? Algunos a sabiendas se empeñan a sabiendas a continuar en una relación que saben que está condenada al fracaso, y eso es un error. Es un error porque uno sufre en ese proceso y no tiene necesidad, ¿no? ¿Verdad? Si estás con un grupo y sabes que no encajas, que no, las cosas no van bien, no pasa nada con despedirse y decir, oye, te deseo lo mejor, te deseamos lo mejor. No pasa nada, no hay ningún drama en eso, no hay nada negativo en eso. Puede ser bueno para ambas partes. Y esto es lo que nos vamos a encontrar aquí en esta situación, ¿no? Vamos a encontrar como Pablo y Bernabé tienen un desacuerdo y entonces pues toman dos caminos diferentes, no hay ningún drama, ¿verdad? Y al final vemos que ha sido incluso positivo, que es positivo, ¿vale? Entonces creo que eso es importante en las relaciones humanas. Tenemos un vínculo indisoluble en el matrimonio, esto no se puede hacer así en el matrimonio, pero en el resto de las relaciones humanas sí hay libertad para hacer esto. Y es sabio también que busquemos bien, ¿verdad?, con quién nos relacionamos, dónde nos relacionamos, etc., ¿no? ¿Vale? Ahora que la iglesia ha sido sosegada, porque hemos visto un problema en el capítulo 15, ¿cuál era el problema? El problema es que había un montón de gentiles, no judíos, que ahora se habían añadido a la iglesia. Y la iglesia mayormente en Jerusalén era una iglesia con color judío, cristiano pero judío, con toda la tradición, con toda la historia del pueblo judío detrás, una serie de hábitos, de costumbres, etc. Y ahora tenemos a un grupo nuevo, social, culturalmente diferente, entrando en gran número en la iglesia. Entonces, claro, hay un choque cultural. Hay un choque cultural y ese choque cultural produce la reunión, el sínodo, vale, gracias, produce la reunión, el sínodo que hemos visto en el capítulo 15, donde representantes de la iglesia de Antioquía, de la iglesia de Jerusalén, de otras iglesias, los apóstoles, los ancianos y la iglesia hablan del asunto y dicen, ¿cómo vamos a solucionar esto? Estos hermanos que entran, estas personas que entran, culturalmente son diferentes a nosotros, pero son cristianos. Tenemos que solucionar este asunto. No hay cristianos de primera y de segunda. Todos somos cristianos, aunque tengamos diferentes trasfondos. Y vemos cómo se toman 4 decisiones, lo hemos visto el domingo pasado, que son digamos, de común acuerdo y que se les anima a las iglesias de aplicarlas, de ponerlas en prácticas para no crear conflictos entre los dos grupos, ¿no? Vale, ahora la iglesia parece más calmada, las aguas han vuelto a su cauce y entonces el apóstol quiere volver a la misión, porque es verdad que la iglesia tiene que perder menos tiempo en asuntos de este tipo y dedicarse a lo importante. ¿Qué es lo importante en una iglesia? Lo importante en una iglesia no es estar discutiendo del color en que vamos a pintar la iglesia, qué tipo de sillas tenemos o cosas baladís, cosas que no tienen importancia, menores. Lo importante en una iglesia es que todos tengamos conciencia de la misión principal de la iglesia. Y la misión principal de la iglesia es predicar el Evangelio. Y usamos diferentes medios, diferentes formas, pero todos tenemos que predicar el Evangelio. Todos tenemos que... Ese es el objetivo de cada cristiano. Id y predicad el Evangelio a toda criatura, a toda nación, ¿verdad? Cada uno lo hacemos en la medida de nuestras posibilidades, pero esa es nuestra misión, individual y de una forma especial como iglesia, la predicación del Evangelio. Y Pablo lo tenía claro, ¿no? Entonces aquí vemos que lo que Pablo quiere es volver a la obra y volver a visitar las iglesias, a revisitarlas, volver a animar a los hermanos, volver a afianzar a los nuevos convertidos, pasar por las iglesias y animar la obra de la iglesia. Y Pablo y Bernabé, como digo, se separan. ¿Hacia dónde deberían ir en esta nueva aventura? Hay todo un mundo entero que salvar, ¿verdad? Pero Pablo piensa primero en las iglesias jóvenes que habían establecido. Y en Hechos capítulo 15, versículo 36 dice, vamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Esto nos habla del corazón de Pablo, del corazón que nosotros deberíamos tener. A Pablo le importan las personas.
no los números. A Pablo no le importa plantar más iglesias y en su currículum poner... No, a Pablo le interesan las personas. Las iglesias son personas. Y quiere pasar por donde ha estado ya para ver cómo están las personas. Cómo están las familias. Cómo están las personas que habían conocido el Evangelio y que ahora quizás están sufriendo por el Evangelio. El rechazo de la familia, la incomprensión de otros, no sabiendo muy bien cómo manejarse ahora en este nuevo mundo, con sus creencias. Y el apóstol Pablo tiene un corazón pastoral. Se preocupa por las personas. No es plantar iglesias por plantar iglesias. No es predicar el Evangelio por tener una lista ahí con sus trofeos. A Pablo le importan las personas. Y quiere volver a visitar. Las personas, vemos que las cartas del apóstol Pablo, como recuerda los nombres, las familias, ¿verdad? Porque ya son parte de su vida. El Evangelio y la iglesia somos tú y yo. A veces hablamos de la iglesia como algo, ¿no?, difuso. La iglesia somos nosotros y nuestras familias. Y lo que nos preocupamos, deberíamos preocuparnos por nosotros y por nuestras familias, ¿verdad? El apóstol Pablo quiere volver a animar, ¿no? Y entonces Bernabé pues le pregunta, le dice, llevémonos a Marcos, llevémonos a mi sobrino Marcos. Juan, llamado Marcos, que era sobrino de Bernabé. Pero Pablo, no. Pablo quizá apretando los labios y diciendo así, le costó decírselo, pero dijo, mira, Bernabé, mejor a Marcos no le llevamos. Hombre, pero Pablo, ¿por qué no le vamos a llevar? Mira, oye, a mí no me parece bien que nos haya dejado tirados en el último viaje. Porque en el último viaje nos dejó y se fue. ¿Vale? Dice, no me parece bien llevar al que se había apartado de la obra en Panfilia. 15, versículo 15, versículo 37 y 38. Entonces, Lucas nos afirma con todo candor que hubo un agudo desacuerdo entre ellos. El desacuerdo no fue pequeño, ¿eh? Pablo lo tenía claro, no quería llevarse a Marcos, le había parecido muy mal que les hubiera dejado a mitad de camino, ¿verdad? Y el tío, Bernabé, quería llevarse a su sobrino. Seguramente había hablado con él. Bernabé, pues, sabéis que su propio nombre, hijo de consolación, era un hombre muy conciliador, consolador, era su sobrino, ¿verdad? Pero Pablo era un hombre también muy serio, muy firme, y dijo, aquí no, esta vez no, ¿vale? Y se ve que hubo un desacuerdo entre ellos, ¿no? Y esto nos puede parecer incluso algo inaudito, algo asombroso, que estamos hablando de dos cristianos, dos apóstoles de Dios, dos hombres espirituales. Y entonces que veamos a dos hombres de este calibre espiritual teniendo un conflicto y separándose, y dice un hombre, esto no me parece. Bueno, seamos realistas. Esto es muy importante, el realismo es muy importante. Podemos ser espirituales y debemos ser espirituales. Somos hombres, mujeres de carne y hueso. Tenemos sentimientos, a veces nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, a veces nos cuesta discernir, a los apóstoles también, ¿vale? Entonces seamos realistas, necesitamos al Señor en nuestra vida, en todo lo que hacemos, y necesitamos estar sujetos a Él, y no estamos libres de nuestras pasiones, no estamos libres de nuestros sentimientos, ¿no? ¿Verdad? Entonces ahí vemos a dos hombres, son dos apóstoles, son dos hombres espirituales, son dos hombres que Dios ha llamado a una labor maravillosa, pero son dos hombres. Pongamos las cosas en su debido lugar. Son dos hombres como nosotros también, ¿verdad? Y también sujetos a sus propias pasiones. El desacuerdo llega hasta el paroxismo, es decir, que es un desacuerdo grande, y como consecuencia de ese desacuerdo y como consecuencia de esa discusión, toman dos caminos, ¿verdad? Toman dos caminos, cada uno en su casa, Dios en la de todo, cada uno por su camino y Dios con cada uno de ellos, ¿vale? No hay un desacuerdo, un enfado radical, no nos vamos a hablar más, pero hay un desacuerdo y los dos toman dos caminos, no pasa nada. Y después vamos a ver cómo Dios utiliza estas cosas aún por encima para su gloria. Ciertamente tenemos la tendencia a espiritualizarlo todo y especialmente a los hombres de Dios, y no debemos. A mí lo que más me anima en la Biblia es leer la Biblia y ver a los hombres de Dios a veces pecando, fallando, cometiendo errores, porque me puedo identificar. Si solamente vies a los hombres de Dios que le habían salido alas ya como los ángeles y son impecables, perfectos, ¿cómo voy a llegar yo ahí? Están tan lejos de mí, ¿verdad?
pero son hombres como tú y como yo. Y eso hace que yo pueda identificarme con ellos. Y pueda ver que tanto ellos como yo, tanto ellos como nosotros, necesitamos la gracia de Dios en nuestras vidas. Siempre, constantemente. ¿Verdad? Sus relaciones no siempre son conciliadoras, ni santas, ni ecuánimes, ni equilibradas, como conviene a los santos, a veces no lo son. Para nuestro asombro, la Biblia nos habla de esta realidad, ¿no? Los hombres y las mujeres de la iglesia primitiva estaban hechos del mismo material que tú y yo, los santos y héroes del Antiguo Testamento, los apóstoles creyentes, fieles, hombres y mujeres, los mártires de la iglesia, aquellos que sufrieron por causa del Evangelio, no eran de diferente material del que estás hecho tú y yo. Solo hay una diferencia entre nosotros y otros, que es la obra del Espíritu Santo, trabajando en nosotros, ¿verdad? Trabajando en nosotros. Es Dios. Si Dios no estuviera velando por su iglesia, sería un completo desastre. Si Dios no estuviese presente en nuestras vidas, presente en esta congregación, presente en aquella conversación y en lo que sucedió después, sería un completo desastre. Pero veremos cómo Dios tiene control de todas las cosas y al final todas las cosas ayudan a bien. Esta también ayuda a bien. Cuando Marcos se retiró de la obra, Bernabé obviamente respaldó a Pablo. Cuando Marcos se fue en Panfilia, en el primer viaje, Bernabé continuó con Pablo. Es decir, que le dio la razón a Pablo. No se fue con su sobrino de vuelta, se quedó con Pablo, ¿vale? Y no regresó con Marcos. Luchó hombro con Pablo contra los judaizantes, pero ahora rompe con Pablo y sale a la obra con Marcos. ¿Por qué? Bueno, no sabemos exactamente la razón concreta, pero era su sobrino. Estuvieron ambos en Jerusalén, en el capítulo anterior, ¿no? Marcos era de Jerusalén, Pablo y Bernabé habían ido de Antioquía a Jerusalén para la reunión, para el concilio, para la asamblea de la iglesia. Seguramente incluso Marcos visitó y estuvo igual hospedado en casa de Bernabé, en casa de Marcos, hablaron y el mismo Bernabé le animó y le dijo: ven, ánimo, no pasa nada, ven con nosotros. Pablo se opone, pero Bernabé continúa y quizá Bernabé fue el mismo que le convenció, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Marcos acompañó a Bernabé y que por lo tanto Bernabé tuvo mucho que ver con esto, ¿verdad? Fue Bernabé el que le invitó a Marcos. Sin duda Bernabé creía que había que darle una segunda oportunidad y Pablo probablemente pensaba que no, o que era demasiado pronto para dárselo. Entonces nos convendría ponernos allí y decíamos: ¿qué haríamos nosotros allí? Porque ambos tienen razón. Pablo tiene razón a negarse a llevarle. ¿Por qué? Porque te ha dejado tirado. Y necesitaban a Marcos, y le habían dejado tirado. Y Bernabé tiene razón. Claro, Bernabé tiene razón también. ¿Por qué tiene razón? Porque el Evangelio está para dar oportunidades a las personas. Que uno caiga, que uno no funcione al principio, no quiere decir que no pueda funcionar más adelante, ¿verdad? Entonces los dos tenían razón, pero también los dos tenían razón para decir y para actuar como actuaron, ¿no? El tiempo, a veces, no solamente el tiempo, sino Dios revela las cosas, ¿vale? Hay que dejar pasar el tiempo, porque no es la primera persona que abandonó a Pablo. Algunos le abandonaron y no volvieron nunca más. Y algunos abandonan el Evangelio, abandonan la iglesia y después de un tiempo vuelven arrepentidos, ¿verdad? Dándose cuenta de la locura que han hecho, dejando al Señor, dejando la iglesia, y son más útiles de lo que nunca hubieran sido. Y uno dice: gloria al Señor, fíjate el tiempo, y Dios mismo ha hecho a esta persona alguien ahora realmente útil, mucho más. Necesitaba esa separación, necesitaba que sucediese eso en su vida, ¿verdad? Que es el caso de Marcos en este caso, creo yo, ¿no? Pero otros no. Otros abandonan, dan el portazo. Tú le dices: bueno, cada uno en su casa, Dios habla de todo, pero en su casa ya no está Dios. ¿Sabéis? Porque ya han abandonado la fe. Ya han dejado de congregarse, no buscan al Señor, ¿verdad? Y eso es terrible, ¿no? Pero eso pasa, y a Pablo le pasó con muchos. Gracias a Dios con Juan Marcos no, ¿verdad? El tiempo revela, y Dios revela con el tiempo las cosas.
Lo sorprendente es que años después Marcos estaba con Pedro cuando éste escribió su primera epístola, pues Pedro incluye saludos en 1 de Pedro 5:13, mi hijo Marcos. Fijaros, Marcos se convierte en alguien realmente importante, de alguien del cual Pablo duda, se convierte en un discípulo, en un hombre realmente útil para la causa del Evangelio, con el tiempo. Según la tradición, Marcos sirvió a Pedro de intérprete y más tarde escribió el Evangelio que lleva su nombre. Es decir, el Evangelio de Marcos es el Evangelio de este joven que dejó tirado a Pablo y a su tío en Panfilia, y al cual ahora Pablo le dice, no quiero que vengas conmigo. Pero fijaros cómo es el Señor, qué maravilloso es, que de este hombre este joven del cual Pablo tenía tantas dudas, al final Pablo echa mano de él, ¿verdad? Y le reconoce su valía, ¿no? También fue útil a Pablo, no solamente a Pedro, en los postreros años, en los últimos años de Pablo. Estuvo con Pablo durante el primer encarcelamiento en Roma, cuando éste escribió a los Colosenses 4:10, y Pablo le escribe a Timoteo y dice, toma a Marcos, Timoteo, toma a Marcos, a este mismo Marcos, y tráele contigo, porque me es útil en el ministerio. Es decir, que también Pablo había aprendido algo aquí, y había aprendido de que Dios había hecho una obra en Marcos, que él no supo ver en aquel momento, igual tenía razón para no verla, pero con el tiempo dice, no, Marcos me es útil, me es muy útil. Qué bueno es la gracia y qué bueno es el Señor con nosotros. Hoy igual no eres tan útil, pero mañana puedes ser muy útil. Hoy igual te has equivocado y has caído, y tienes que sufrir las consecuencias de esa caída, de esa equivocación, pero quizá mañana Dios quiere usarte. Es decir, siempre hay oportunidad, nada está perdido con el Evangelio. Cuando nos sujetamos a Dios, cuando confiamos en el Señor, cuando dejamos al Espíritu obrar con nosotros, siempre se abren puertas de oportunidad, nuevas oportunidades, y Dios se complace con darnos oportunidades. Si aprendemos, ¿verdad? Si tenemos esa actitud enseñable. La pérdida de la iglesia hubiera sido grande si Bernabé no hubiera mantenido su confianza en Marcos, ¿verdad? En cambio, Bernabé, lo que Pablo no pudo ver en aquel momento, Bernabé sí lo vio. Y en cambio, la iglesia hubiese perdido un gran siervo de Dios si Bernabé no hubiese sido más flexible que Pablo, ¿no? Pero ambos tenían sus razones, ¿verdad? Ambos tenían sus razones. En su desacuerdo, Pablo y Bernabé escogieron distintos lugares para continuar su trabajo misionero. Hoy en día, por ejemplo, fijaros, ellos tenían un desacuerdo y dijeron, mira, yo me voy a Chipre y tú te vas a Siria y a Cilicia, ¿no? Hoy en día mucha gente quiere trabajar en el mismo lugar. Si aquí hay una iglesia, alguien planta una iglesia en la calle de enfrente, ¿no? ¿Verdad? Eso no tiene sentido. Anchas Castilla, ¿no? Grandes España, ¿no? Entonces, ¿por qué plantar una iglesia donde hay otra iglesia, ¿no? O ¿por qué pisar unos a otros? No, el apóstol dice, mira, yo me voy, mi plan era Siria y Cilicia. Pues yo me voy a Chipre. Ya está. Y cada uno trabajó, pero es una decisión espiritual también, ¿no? No tenemos competencia con los hermanos. Donde haya iglesia, donde haya hermanos, que el Señor les bendiga. Esto no es una competencia, ¿verdad? ¿Y cuántas veces lo es? Y no debería serlo. Estamos aquí para apoyarnos los unos a los otros, para predicar el mismo evangelio, no para tener competencia con otros hermanos, ¿no? Anchas Castilla, ¿verdad? Para ir, ¿no? Entonces, los eventos históricos nos ayudan a entender la providencia de Dios, ¿no? Fue providencial esa separación. Lo que nosotros vemos como un conflicto entre dos personas, algo que se nos antoja algo chocante, era algo que Dios había planeado. La misión se desdobla y se hace el doble de trabajo. Así es como hay que verlo. El apóstol Pablo va a Siria, Cilicia, hace trabajo allí, y Bernabé y Marcos, su sobrino, van a Chipre y continúan el trabajo allí. Se hace el doble de trabajo. Este hombre que no nos parece válido o que está en cuestionamiento, cuestionado, con el tiempo vemos como Dios le confirma y se convierte en un siervo útil para la obra. ¿Cómo hace las cosas el Señor? ¿Verdad? De algo que nos parece que no está realmente bien, ¿no? Que nos choca, como Dios saca lo mejor, ¿verdad? El nuevo equipo de Pablo y Silas, ¿no?
Pablo escoge a Silas, Bernabé se lleva a Marcos y Pablo escoge a Silas como compañero evangelista, ¿no? Y Marcos ha ejercido un ministerio, sabemos en el primer viaje que discipulando a los nuevos creyentes. Marcos tenía un ministerio que discipulaba, enseñaba el evangelio a los nuevos creyentes, ¿no? Y sabemos que Silas era un profeta, se había quedado en Antioquía, había sido de los hombres que habían venido de Jerusalén a Antioquía y se había quedado en Antioquía enseñando. Silas era miembro de la iglesia de Jerusalén, no tenemos indicios de que fuera considerado como uno de los apóstoles, como Marcos, pero sí es llamado a la obra por Pablo, es escogido. Sin embargo, junto con Judas Barsabás, había acompañado a Pablo y a Bernabé y a los otros hasta Antioquía, ¿verdad? Y habían enseñado en Antioquía. También podemos presumir que era tenido en alta estima por la iglesia en Jerusalén, porque es Jerusalén quien envía a este hombre, a Silas, a Antioquía. Es decir, que era un hombre que tenía buena reputación en la iglesia. Y Silas tenía algo especial, por el cual Pablo también le escoge. Dios escoge a las personas también según las capacidades que tienen. No todos podemos hacer lo mismo, todos podemos hacer algo, pero no todos hacemos lo mismo, porque Dios escoge a las personas para hacer ciertas cosas si cumplen con ciertos requisitos y tienen ciertas capacidades. Cuando pensamos así, decimos, ¿por qué escogió Dios a Pablo? Por muchas razones. Era un fariseo, tenía una formación impresionante, ¿verdad? Había estudiado a los pies de Gamaliel, servía al Sanedrín, conocía la ley a la perfección. Si vemos el currículum de Pablo, es el currículum top judío, pero al mismo tiempo era ciudadano romano, tenía ciudadano romano y había nacido en Tarso, que era una ciudad, no Jerusalén, y conocía la cultura perfectamente también pagana. Por eso en Atenas, lo veremos más adelante, es capaz de citar poetas clásicos. Era un hombre para la misión de los gentiles. Conocía la cultura judía porque era judía a la perfección, pero conocía la cultura pagana. Era un hombre que cumplía los requisitos. Silas tenía la ciudadanía romana y por lo tanto también era un hombre adecuado para acompañar a Pablo, ¿verdad? Porque la ciudadanía romana les abriría puertas en ciudades romanas donde va a ir Pablo de nuevo, ¿no? Entonces, como Dios hace las cosas de forma perfecta. Estamos donde tenemos que estar y estamos sujetos a la voluntad de Dios haciendo lo que tenemos que hacer. Lo peor que puede hacer un hombre o una mujer es desear hacer algo para lo cual Dios no le ha llamado. Va a ser una catástrofe. Lo mejor es ser consciente, orar y decir, Señor, ¿tú me llamas a esto? Entonces ayúdame, ¿verdad? Llamaba a Silas porque Silas cumplía los requisitos para hacer ese trabajo, ¿no? Silas es identificado como Silvano, quien es mencionado junto con Pablo y con Timoteo en las palabras iniciales a las cartas a los tesalonicenses. Si leéis Tesalonicenses, vais a ver cómo se habla de Silvano. Silvano es este Silas, ¿no? Escritas durante el segundo viaje. Silvano es mencionado también como la persona por la quien Pedro envía su primera carta, primera de Pedro 5:12, y no aparece junto a Pablo después de Corinto en la segunda misión, ¿no? Cuando se juntó con Pedro. Después continuó y siguió trabajando con Pedro, ¿no? La misión a Siria y a Cilicia, ya brevemente, un poquito, ¿no? ¿A dónde va Pablo y Silas? A Siria y a Cilicia, ¿no? Pablo y Silas comienzan esa segunda misión visitando las iglesias de Siria y de Cilicia, capítulo 15, versículo 41. Es curioso con estas iglesias, porque este es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla del comienzo de la iglesia, de la expansión de la iglesia, donde llegaron los apóstoles, donde predicaron, cuál fue el resultado, hubo oposición, hubo conversiones, hubo avance, hubo retroceso. Se nos habla de esta historia, pero en cambio de estas iglesias en Siria y Cilicia no sabemos quién las fundó a ciencia cierta, porque el apóstol Pablo dice, voy a visitar a las iglesias allí, ¿no? Pero muchos creen que fue el mismo apóstol Pablo. Si recordáis la historia del apóstol Pablo, después de haber sido cegado por la presencia, por la luz del Señor Jesucristo en camino a Damasco, fue llevado a Damasco, donde esperó a recibir la vista. Y de ese tiempo hasta que Bernabé le llamó para acompañarle, hay un tiempo. Y en ese tiempo se cree que el apóstol Pablo no estuvo perdiendo el tiempo.
no estuvo esperando allí, sino que predicó el Evangelio en Siria y Cilicia. Por lo tanto, esas iglesias tenían relación con su propia obra misionera. Vamos a dejarlo aquí, ¿no?, en este domingo. Dos lecciones importantes. No tenemos responsabilidad de caminar con nadie, sinceramente, si no el Señor no nos dirige en esa dirección, ¿no? Si nos sentimos... Uno no puede estar en una iglesia, hablando de la iglesia local, si uno no se siente parte de la iglesia, si uno no se siente bendecido por el Señor, ¿no? Si uno no tiene confianza en la congregación, confianza en el pastor, ¿verdad? No tiene sentido, no tiene sentido. Hay más congregaciones, ¿verdad? Uno se integra en una congregación porque tiene confianza en los que enseñan, porque empieza a tener amistad, porque crea vínculos, porque crea que es un lugar sano, donde Dios está presente, ¿verdad? Y están esas cosas. No tiene sentido que uno esté en un lugar donde no quiere estar, ¿a que no? No tiene ningún sentido. Y eso es espiritual. Uno tiene que buscar donde el Señor, ¿verdad?, donde pueda ser útil a otros, donde tenga un espíritu, donde pueda desarrollarse y crecer, y creo que eso es importante. Cuando uno está en una congregación y tiene este mismo espíritu, pues es maravilloso, ¿no? Porque somos una pequeña familia, no quiere decir que no tengamos algún roce, todas las familias tienen roces, pero somos una familia, y sentimos como una familia, y en una familia cuando un miembro se duelen los demás, y cuando un miembro se alegra los demás, y una familia tiene un propósito, tiene en mente algo, ¿sabe? Y entonces, formar parte de una familia es importante. La familia no las escogemos, ¿vale? Entonces no vale muy bien, la analogía no funciona muy bien, pero la iglesia es una familia que tú escoges, ¿vale? En nuestros errores, los errores que podamos cometer, ¿alguien ha podido cometer un error? Depende, claro, depende de los errores, pero siempre hay oportunidad en el Evangelio. Es lo que vemos aquí, es maravilloso. Siempre hay oportunidad en el Evangelio. Nunca podemos desechar a alguien definitivamente. Es la lección que aprendemos con Marcos. Nunca podemos tomar la decisión como Pablo, creo que ahora no es digno de confianza, y es verdad, a veces tomamos esa decisión, esta persona en este momento no es digna de confianza, y quizá, pero siempre hay oportunidad en el Evangelio. ¡Qué maravilloso! Claro, porque nosotros también queremos segundas oportunidades. Todos queremos segundas oportunidades. Si yo me equivoco hoy, me gustaría que mañana alguien me diese una segunda oportunidad y me abriese las puertas y me dijese, quiero confiar en ti, ánimo. Entonces el Evangelio se trata de esto, se trata de reconocer los errores de uno, pero sabiendo que hay siempre segunda oportunidad y tercera oportunidad. Y a veces el Señor puede asombrarnos con personas que hemos pensado que no valdrían nada, que no servirían para nada, y al final el Señor dándonos una gran lección diciendo, pues esta persona es la que yo quiero utilizar, ¿no? Entonces que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude, y que veamos también que somos humanos. Conflictos, haberlos, haylos. La cuestión es cómo solucionarlos con amor, en paz, y si tenemos que decir, cada uno en su casa, y Dios en la de todos, que podamos decirlo de corazón, ¿verdad?, sin rencor, y que ese sea el talante, que tiene que ser el talante de un cristiano, ¿verdad?, el talante de ser pacificador. Que el Señor bendiga su palabra y que el Señor la haga fructificar en nuestros corazones. Que el amor de Dios el Padre, que la gracia del Señor Jesucristo y que todo el poder y el consuelo de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Amén. Amén.